Sandro, gracias por los mensajes, tengo muchos mensajes, gracias por la audiencia, gracias por las sugerencias, gracias también, por supuesto, por las recomendaciones para el análisis. Tenemos mensajes, por ejemplo, de Alexis Rivadeneira, muchas gracias, la unidad es importante, nos dice Alexis. También tenemos mensajes de Edith Cedeño, buenas noches Radio Pichincha, saludos desde Manabí. Tengo mensajes desde el barrio La Magdalena en el sur de Quito que nos dicen que es importante hablar de la unidad sin pelearnos ni tampoco insultarnos. También Edgar nos dice, no tenemos ninguna posibilidad de ganar si es que no se une la izquierda. ¿Cómo es posible que sigamos en esta lógica? Pero bueno, de estos hay varios mensajes, les agradezco muchísimo por la atención y por la sintonía también. Estamos aquí ya, Mireya Pazmiño y Mauro Andino. Les estaba preguntando fuera de cámara cómo les presento, como candidatos, precandidatos, candidatos, nominados, etcétera. Pero bueno, lo importante es que son gente que piensa, que analiza y quiere el país. Bienvenidos, Mireya, qué gusto tenerte acá, ¿cómo estás? Gracias, Orlando, igual un saludo a todos los ecuatorianos. Contenta de estar hablando de estos temas muy importantes. Pero tú sí estás nominada candidata, sí, por la provincia de Bolívar. Así es, el presidente Rafael Correa me invitó a participar y estoy de candidata para la asamblea en la provincia de Bolívar. Bueno, ¿y tú, Mauro, candidato a la presidencia o no? Ya no, porque es raro que no todavía, Orlando, pero quién sabe algún momento. No, ante todo un saludo cordial, gracias por la invitación, Orlando. Igual el gusto de compartir con Mireya y por supuesto con toda la audiencia. ¿Pero te gustaría ser candidato, sí o no? Sí, ¿por qué no? Vamos a ver qué es lo que sucede durante los próximos días. ¿Y por qué organización te gustaría ser candidato? No se adelante, que no hemos venido a hablar de mí, sino que hemos venido a hablar de la unidad de las izquierdas. ¿Pero te gustaría o no ser candidato, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, de Pachacuti, de quién? No coma ascos, espere un momento. Está bien. A ver, empecemos por ahí. De todo lo que hemos hablado, estábamos conversando con Verónica Silva también, parecería, eso indico yo, sería parte del asunto, parecería que se está consolidando, ha madurado la posibilidad de una candidatura de la izquierda. Mireya, ¿es posible esa alianza? ¿Hasta dónde una alianza podría definir un binomio o una alianza en listas para poder consolidar lo que se ha venido diciendo, un programa de gobierno y sobre todo la posibilidad de vencer al neoliberalismo en el año 2025? Bueno, realmente hay que felicitar, ¿no?, a todos quienes se han reunido en esta unidad. Se ve que demuestran bastante sensatez, bastante madurez política también, y ver la posibilidad de construir en base a esta unidad un proyecto de gobierno, un proyecto que vaya encaminado a establecer cuáles son los principales problemas que tenemos los ecuatorianos. Entre esos problemas, seguridad y la parte económica. Y ahí desarrollar todo este proyecto político. Luego, encaminar también para que durante este proceso se dé un respeto en cuanto a la unidad, en cuanto a la participación democrática. Si hay unidad en cuanto a lo que es un binomio presidencial, bienvenido sea. Habrá que esperar cuáles son esos acuerdos que puedan llegar en base a ese proyecto que primero se debe construir. Y ahí, en eso, debatir y ver cuál es el binomio presidencial, si van a salir en unidad, que sería lo que todos los ecuatorianos estamos esperando, lo ideal. Pero si no hay un acuerdo, una alianza de binomios entre los partidos de izquierda, debemos nosotros esperar, ¿no?, hasta el 30 de agosto. Claro que sí. Si no, pasar a la siguiente fase, el respeto en cuanto a la democracia, y en segunda vuelta, que sería lo ideal también, que todos estos, en base a proyecto, den ya su apoyo, su respaldo a la candidata del progresismo, las fuerzas progresistas, la fuerza de izquierdas, den ya su apoyo a quien pase a la segunda vuelta, a la candidata que pase. Pero Mauro, en función de lo que estamos conversando, ¿cómo ves, cómo analizas el panorama de lo que está pasando en estos momentos en el país, considerando dos factores? Y le decía a Verónica Silva, además, un factor muy importante: no es posible ganarle al neoliberalismo en segunda vuelta si es que no hay una unidad de las izquierdas. Eso es un factor que está latente. Y segundo, esa unidad no solamente puede ser en base a nombres, sino a compromisos y a elementos fundamentales de carácter programático. ¿Cómo ves tú el panorama en ese sentido? ¿Crees que es factible? ¿Hay el ambiente, el clima, la predisposición, los números incluso para garantizar y consolidar una alianza de esa naturaleza? Mira, yo creo que más allá de los nombres de las organizaciones políticas,
creo que esto debe ser una alianza de causas, es decir, esto debe rebasar el tema de las organizaciones políticas, no se trata únicamente de una alianza de izquierdas. Creo que aquí lo que la gente aspira por sobre todo es que se pueda resolver, pero resolver de verdad, no como el que dice que resuelve pero que no resuelve nada, las condiciones materiales de la gente, pero sobre todo que se pueda alcanzar un objetivo que es primordial, la vida digna, el bien común, el interés general por encima de los intereses corporativos. Y esto me parece que desde este lado de la fuerza, desde el progresismo, desde el centro hacia la izquierda, se tiene absolutamente claro. Me parece que no es únicamente una mera batalla electoral, Orlando, y esto hay que tenerlo muy presente. Una batalla electoral es únicamente una disputa por el poder. Lo que debemos entender es que esto va más allá de eso, es una disputa por principios y valores. Desde la izquierda se defiende, entre otras cosas, la solidaridad, la fraternidad, la acción colectiva, el bien común. Esos valores son los que están en disputa. El interés general, el sentimiento de buena vecindad, la acción colectiva, el comunitarismo, el sentimiento de poder compartir la fraternidad. Del otro lado, ¿qué es lo que se defiende? El egoísmo exacerbado, el individualismo absoluto, el sálvese quien pueda, el interés individual, la competencia despiadada, el pisotear al otro con tal de enriquecerse y de concentrar además de esa riqueza en pocas manos. Bueno, eso es lo que está en juego y ese modelo de país es el que está en disputa. O el que queremos nosotros en aras de construir con todos un país que sea más justo, más equitativo, o un país que esté gobernado por la oligarquía, por la bancocracia y por la bananocracia, que hoy lastimosamente conduce los destinos del Ecuador. Claro que sí. Pero mire, en función de lo que acaba de decir Mauro, ¿es dable, es posible que esos valores sean los que alimenten, suelden, si se utilizaría adecuadamente esta palabra, una unidad de la izquierda? ¿Es posible que por esa vía se pueda consolidar, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana, la apertura al ingreso de otras organizaciones en ese binomio o en las listas? Bueno, en base a principios es lo que se reúne siempre un partido político que sea como dice Mauro, no de centro izquierda, que sea de progresista. Yo creo que tienen la madurez para que puedan hablar y conversar en base a país. Pero hay que ver algo mínimo. Tal vez no podemos nosotros llegar más allá de lo que es el extractivismo, o podemos llegar a acuerdos en base a otros temas que les interesan. Ahora, ¿qué le interesa al país, Orlando? Al país le interesa seguridad. ¿Cómo vamos a llegar a un acuerdo para poder resolver la seguridad del país? Ahí está el debate que tienen estos partidos políticos y poder llegar a un acuerdo mínimo, pequeño. Y el otro problema es la parte económica. ¿Dónde está la plata? ¿A dónde se han ido los 45 mil millones de dólares que han llegado estos gobiernos de Moreno, de Lasso, de Noboa para endeudarnos? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están invertidos esos dineros? ¿Por qué los ecuatorianos siguen muriéndose por falta de medicina? Los jóvenes, nuestros niños, están quedando sin educación. Esos problemas económicos hay que también resolverlos y ahí está el debate. Con estos dos acuerdos mínimos, que es lo más importante en estos momentos de los ecuatorianos, yo creo que se puede llegar a un acuerdo. Pero tú mencionas la palabra extractivismo y alrededor de eso podría estar dando vueltas la piedrita de toque que impide el acuerdo. ¿Por qué el extractivismo se ha colocado como la piedra de toque en este sentido? Para la Revolución Ciudadana y, por ejemplo, para Pachacuti, para mencionar a las dos organizaciones. Mira, los ecuatorianos, y en especial los jóvenes, queremos cuidar el medio ambiente, y está bien, y está correcto, pero ¿cómo podemos hacer esto con el extractivismo? No extractivismo, no podemos. Tenemos una realidad. Eso será en el futuro, hacer un programa, un proyecto para ir quitando al Ecuador del extractivismo. Sí, y mientras tanto, décadas, sí, ¿no? Mientras tomará 4 años. Claro que sí, nosotros tenemos que ser realistas. Y ahora, en este momento, necesitamos presupuesto y necesitamos llevar un control de cómo están siendo asignados esos contratos, esos pozos petroleros. Eso tenemos que hacer un proceso de fiscalización y una revisión a todos esos contratos. De acuerdo. ¿De dónde va a venir el presupuesto? Necesitamos dinero, necesitamos plata. Y ahí tememos también un debate, que sentar un debate y ver la realidad de los ecuatorianos. Entonces, no podemos perdernos. Mauro, si es que este es uno de los temas complejos, las líneas rojas, dicen otros, ¿hasta dónde
es un pretexto para la no unidad. Porque yo escucho voces de gente que dice, este es un pretexto porque más allá de lo que decida uno o el otro, la realidad del Ecuador es mucho más grave que aportar o no a la economía desde el extractivismo. ¿Cómo miras desde el análisis político esta realidad, este óbice que está ahí jugándose? Mira, a ver, yo creo que es indiscutible que todas las organizaciones políticas legítimamente tienen intereses y quieren disputar el poder político. Unas tienen mejores números, otras tienen tal vez números no tan positivos dentro de lo que se refiere al músculo y al capital político electoral, pero creo que todas tienen reivindicaciones y causas justas. El momento histórico es de tal magnitud y de tal envergadura que requiere, por supuesto, la unidad de todos y de todas, y también exige sacrificios y renunciamientos por parte de las distintas organizaciones y de las distintas vocerías políticas desde el centro hacia la izquierda. En ese marco me parece que se necesita mucha generosidad y más allá de que se consiga o no llegar a una alianza electoral, hay que tener la claridad suficiente de que al menos el hecho de que ya se hayan sentado a dialogar ya es un punto de arranque fundamental. Es algo ya grandísimo, porque yo no recuerdo, al menos durante los últimos 20 años, que hayamos visto en una misma mesa de diálogo a los distintos actores políticos del centro hacia la izquierda, más allá de sus diferencias, debatiendo sobre los puntos que de pronto los separan. Lo que aquí mencionaba Mireya, el tema del extractivismo, eso es algo que hay que discutir. O sea, te acoto un dato que no sé si Mireya también estará de acuerdo conmigo, que en el año 2001 2002, si no me equivoco, hubo una gran reunión en la Universidad Salesiana, no me voy a olvidar jamás la foto donde estaba desde León Roldós, me parece, estaba Lucio Gutiérrez, 5 de los integrantes de esa mesa, después fueron 5 candidatos y el que ganó fue Lucio Gutiérrez. Pero imagínate de eso hace más de 20 años, precisamente lo que acababa de mencionar. Y algo fundamental, más allá de que se pueda ir o no en un casillero conjunto, creo que ya se ha logrado algo que a mí me parece histórico, que existe un compromiso ferviente, la convicción de que no van a existir ataques entre ninguna de las fuerzas políticas durante la primera vuelta. Luego, que va a existir la voluntad necesaria para poder acordar en la segunda vuelta un respaldo a la fuerza política de izquierda que pase a ese balotaje. Y un tercer elemento que me parece que incluso trasciende lo meramente coyuntural electoral, y es que se ha acordado al fin construir un programa político de gobierno que pueda incorporar las demandas de las distintas organizaciones políticas que no pasen a segunda vuelta. Es decir, que más allá de que se obtenga o no el resultado que cada uno espera, se comprometan a incorporar, para el que logre pasar a esa segunda vuelta, se comprometan a entregarle parte de su plan de gobierno y el que pase a ese balotaje a recibirlo, incorporarlo. ¿Para qué? Para que sea una propuesta macro en conjunto y que evidentemente pueda encarnar las distintas necesidades del pueblo ecuatoriano, pero de los sectores progresistas también del país. Sí. Mire, una de las características que tiene la política es esto que se va moviendo dinámicamente en función de lo que está pasando, incluso con la posición de ciertas personas. Tú no eres originaria de la Revolución Ciudadana y ahora estás nominada a la candidatura desde la Revolución Ciudadana. Tu ejercicio de legisladora fue desde Pachacutic. Conociendo a Pachacutic, ¿ves más posibilidades ahora de una alianza posible, potente, para afrontar la primera y segunda vuelta con Pachacutic y la Revolución Ciudadana? Bueno, tú sabes que en la Asamblea Nacional siempre ya tuve controversias con el movimiento Pachacutic, ¿no? Cuando no dejé que tome la presidencia Diego Ordóñez y después votaron en la mesa para que yo tome la presidencia de la Comisión de Régimen Económico y comencé a tener problemas y me expulsaron varias veces del movimiento por ciertos dirigentes que existen dentro del movimiento Pachacutic. Entonces yo creo que el movimiento Pachacutic está compuesto de algunos dirigentes que vienen con ese odio entablado, ¿no? Que siempre se ha escuchado acá, el anti y el pro y todas esas cosas. Entonces yo creo que debe tomar el liderazgo el movimiento y ver cuál es la realidad de lo que estamos viviendo ahora los ecuatorianos. Y en base a esa realidad, dejar de lado los odios, dejar de lado los intereses personales y sí, se puede llegar a una alianza siempre y cuando tengamos esa madurez, tengamos los principios también. ¿Pero tú crees que hay posibilidades dentro de Pachacutic? ¿Miras desde fuera y con el conocimiento previo y la memoria que tienes de lo que pasa ahí,
¿O es más difícil ahora? Yo te diría que es bastante complicado. Es bastante complicado porque, como te digo, hay cierta clase de dirigentes que están encaminados a dividir, no a unificar. Y lo que nosotros queremos ahora es unirnos. Y eso deberíamos hacer un llamado, creo que todos los ecuatorianos, unámonos, como decimos, no importa la contienda o por qué partido o por qué línea política tenemos, unámonos en razón de país, de recuperar la patria. Teníamos nosotros una línea base con el presidente Rafael Correa, de lo que se logró hacer, ¿no es cierto? Y llegamos a una línea. Pero ¿qué ha pasado con estos últimos gobiernos? ¿Qué ha pasado con Moreno, con Lasso, con Noboa? Hemos perdido todo lo que es la inversión pública y el país está cayendo. Estamos en una crisis, estamos muriendo de hambre. Unos gobiernos que nos han venido a empobrecer a todos los ecuatorianos. Entonces nosotros debemos recuperar por lo menos esa base línea, esa base que nos dejó ya el presidente Rafael Correa. Yo creo que en base a eso debemos unificarnos. Dejemos dejar los odios o estos antis, estos pro, que todo el mundo habla. Y Mauro, en función de esto que acaba de mencionar Mireya, ¿tú ves efectivamente en Pachacutic a esa parte potente que podría consolidar un proyecto antineoliberal o contra el neoliberalismo que no le ha sido bueno para Revolución Ciudadana y ganar en segunda vuelta en 2 ocasiones seguidas? ¿Crees que ahí estaría el factor de éxito o crees que es más que eso todavía? Mira, yo creo que hay que valorar y hay que reconocerlo públicamente los distintos esfuerzos que se han hecho desde Pachacutic, desde la CONAIE y por supuesto también desde la Revolución Ciudadana. A ver, voy a decir algo aquí que para nadie es desconocido y espero que nadie se ofenda, lo digo en el mejor de los sentidos. Sin duda, creo que desde el centro hacia la izquierda, los dos grandes actores políticos con capacidad de capitalización electoral, pero también de movilización social, son por supuesto la CONAIE como un sujeto social capaz de movilizar masas y capaz de colocar sobre la mesa de discusión una serie de agendas políticas públicas para reivindicar en función de lo que las grandes mayorías demandan, y por supuesto también la Revolución Ciudadana en cambio como plataforma político-electoral. Creo que esa comunión es fundamental. El uno puede tener el músculo político electoral en términos institucionales, pero el otro tiene el músculo político social de la movilización, de la organización del tejido social comunitario, para encarnar y reivindicar esas demandas. Yo creo que ese es un primer punto de arranque que a mí me parece fantástico que hoy por hoy al menos se hayan sentado, reitero, nuevamente a conversar. Y ahí creo que hay cuadros que han jugado un rol muy importante. Por ejemplo, desde Pachacutic y desde la CONAIE yo creo que la generosidad con la que ha actuado Leonidas Issa, Guillermo Churichumbia, Pauqui Castro me parece que es fundamental. Del lado de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz y Luisa González. Yo creo que hay que valorar esas cuestiones. Ahora, también hay que decirlo, creo que sí falta a veces por parte del presidente Correa un poquito más de... Bueno, sabemos cómo es el estilo del presidente Correa, pero tal vez un poquito más de serenidad, de prudencia en el ejercicio de la vocería política, porque si estamos en medio de esta vorágine tan difícil que ha sido al menos sentarse a conversar, bueno, cualquier palabra, cualquier frase que sea subida de tono, puede también propiciar que esto se vaya un poco estancando. Entonces, creo que hay que valorar los esfuerzos que han hecho la mayoría de cuadros y también hacer un llamado a los No, de hecho hay una mesa técnica, ¿no? Hay una mesa técnica que estaba planteando. Lo de Arauz, lo de Pauqui Castro, lo de Luisa, lo de Leonidas, y eso, yo creo que eso es fundamental. Y también las otras organizaciones políticas, y por eso yo decía que se entienda bien, no lo digo en sentido peyorativo, que de pronto no tienen el mismo músculo político, electoral, social, pero que también se han sentado de forma desprendida. El Partido Socialista, Centro Democrático, Reto, es decir, han dicho, bueno, estamos aquí para poner nuestro granito de arena y poder construir una agenda que reivindique las grandes causas nacionales. Aquí Mireya ya ha enumerado algunas cuestiones que me parece son fundamentales. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Creo que ese va a ser el gran eje de batalla durante esta contienda, pero aquí nuevamente entramos en lo que yo mencionaba en mi primera intervención. Esta no va a ser una disputa meramente electoral por quién gana el poder, sino de principios y de valores. Del otro lado, ¿qué te van a ofrecer para combatir el tema de la inseguridad? Bala, botas, represión,
punitivismo, populismo penal. Eso es lo que te van a ofrecer. La salida fácil, reformar el Código Orgánico Integral Penal, incluso por ahí saldrán voces altisonantes, desmesuradas, que dirán es que hay que armar a la gente, libre porte de armas para que aquí viva el sálvese quien cadena pueda, perpetua. que cada quien se salve como pueda, claro. Y poco más la ley del talión y la ley de la selva. Bueno, desde este otro lado, me parece que hay que apelar a otro tipo de sentido común, a una sociedad civilizada que recupere, por ejemplo, el principio de solidaridad, para tejer socialmente la prevención, evitar y prevenir el cometimiento de los delitos, no como la derecha y la ultraderecha, que únicamente se preocupa de perseguir el delito. Desde este lado de la fuerza, tenemos que hacer las veces del médico que previene que el paciente no sea intervenido quirúrgicamente cuando ya está mal, sino que hay que prevenir la enfermedad. Y eso se lo hace trabajando desde las bases, desde los barrios, con organización colectiva, trabajando con los gobiernos autónomos descentralizados, trabajando con el Estado central, pero sobre todo apuntando a las raíces del problema. La inseguridad nace y se alimenta de la extrema pobreza, de que tengamos 2,5 millones de ecuatorianos que comen una sola vez al día. No lo digo yo, son datos oficiales de la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas. Tenemos una tasa de pobreza y de pobreza extrema que llega prácticamente a 5 millones de habitantes, que viven con $2.80 al día y muchos de ellos con $1.40 al día. Bueno, esa es la realidad y la tragedia del país. En este mismo periodo, comparándolo con el del año pasado, da la casualidad que de nuestro país ya han migrado más de 100,000 ecuatorianos. Así es. Bueno, esa es la tragedia del país. Pero ese es el acuerdo al que hay que llegar, pero por eso quisiera preguntarle a Mireia que en función de lo que estamos hablando, en el esquema con el que trabajamos, en el esquema en el que estamos, obviamente hay unos problemas reales. La Revolución Ciudadana no ha logrado el apoyo electoral en la Sierra Central, y eso incluye, por ejemplo, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde una posibilidad de alianza reforzaría o, al contrario, si es que efectivamente ocurriera, rechazaría una alianza? ¿Crees que es posible que sea más factible la alianza que ir separados para que se tenga ese resultado favorable en la Sierra Centro? Creo que lo más lógico y lo más positivo sería una alianza, ¿no? Una alianza y que recoja todas este sentir y más que todo unifique la Sierra Centro, porque la Sierra Centro ha sido lastimosamente el talón de la RC que no ha permitido llegar a ocupar la presidencia, pero en esta vez creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de quienes estamos ahora participando en estas elecciones, de dar a conocer y de llamar a la unidad a todos los ecuatorianos. Unámonos para poder recuperar a nuestro país. Pero, mira, es bastante complejo todos los problemas que tenemos ahora. Es muy importante porque yo he conversado, he chateado, para decirlo así vulgarmente, incluso con alguno que otro dirigente de la CONAIE, y me han dicho, si no hay pedido de disculpas o al menos del reconocimiento de que no hubo un buen tratamiento de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa al movimiento indígena, es muy difícil. Y también del otro lado me dicen, si del otro lado no se reconoce que efectivamente hubo un maltrato, que apoyaron a Lazo en su momento, e incluso veladamente, no podemos llegar a acuerdos. ¿Crees que eso se puede superar? Mira, se puede superar todo. Podemos superar absolutamente todo. Pero hay que dejar de lado los errores, porque todas las personas podemos cometer errores, y hay que dejar de lado los errores. Ahora hay que ser realistas, y como te digo, y sigo sosteniendo, hay que construir un proyecto mínimo. No podemos extendernos tampoco, cada quien tendrá todas las propuestas o como quiera gobernar un país, pero hay que llegar a lo mínimo, a través de un esfuerzo. Todos debemos hacer un esfuerzo y ver qué es lo más importante que necesitan ahora los ecuatorianos. La seguridad. Tenemos que ver cómo combatimos el narcotráfico, el problema importantísimo que estamos pasando los ecuatorianos. ¿Cómo vamos a combatir las muertes violentas? ¿Cómo vamos a combatir la delincuencia organizada? ¿Cómo vamos a combatir el lavado de activos? Esos son los puntos por ejemplo, claves en cuanto a la inseguridad que estamos viviendo. ¿Cuál sería el problema fundamental en este momento al que el gobierno que venga, si no alcanza a resolver que no creo que lo alcance, tendría que atender? La falta en la parte productiva.
En la parte productiva, nosotros en la provincia de Bolívar es una provincia productiva, dedicada a lo que es la agricultura. ¿Y qué le está pasando ahora? No tienen precios justos, Ya. siempre hay intermediarios y la pobreza viene ahí. Necesitamos carreteras para que pueda sacar la gente sus productos, ver dónde se puedan vender esos productos. Necesitamos un presidente que se ocupe de la parte productiva, del campo Ya. específicamente. Y la ¿De dónde, inseguridad no de es el dónde mayor viene la problema ahí comida ahorita? para todos los ecuatorianos? Viene de la Sierra Centro, muchos de los productos. Ya. Y entonces necesitamos eso, la parte productiva, la parte turística, el turismo comunitario. Es algo muy importante que los demás, ninguno de estos últimos gobiernos lo han visto. Y este gobierno no la está haciendo- provincia de está Bolívar ha haciendo sido algo. abandonada. ¿Este gobierno está haciendo algo en la provincia Este de Bolívar? gobierno ha sido un experimento de todos estos neoliberales, porque es un experimento. Tuvimos a un Lazo que ya sabíamos lo que era un referente del neoliberalismo 30 años, pero ahora con Noboa este es un experimento, ¿no? Un mal experimento. Ya. Que lo que estamos sufriendo los ecuatorianos con un neoliberalismo fracasado, mal llevado, que ahora todos los ecuatorianos con mentiras se trata de sacar adelante un plan de gobierno. Ya. Estamos cansados de mentiras y veamos y que los ecuatorianos se despierten. No más gobiernos de mentiras, no más gobiernos de cartones, no más gobiernos neoliberales. El neoliberalismo es pobreza, el neoliberalismo es abandono, el neoliberalismo es quitarnos al Estado ecuatoriano. Quieren que el Estado es quienes deben responder por la salud, por la educación, reactivar la economía. Necesitamos inversión dentro de nuestro país para que se reactive. Necesitamos trabajo para los jóvenes, trabajo para un padre de familia, una madre de familia que no saben cómo llevar los alimentos a su casa, sus hijos de empleados del narcotráfico. Claro que sí. Esas son las Pero a ver, realidades que no están viendo muchos líderes. Hay que reconocer el liderazgo de cada uno de los representantes de los partidos políticos, hay que reconocer el liderazgo que tiene Leonidas Issa como luchador social. Exacto. Hay que reconocer que Rafael Correa es el principal referente político, líder político que existe ahora en el país, y así de otros líderes, que sí. y que tengan esa sensatez, que tengan esa predisposición de identificar, por lo menos, como le dije, lo mínimo. Tal vez no vamos a llegar a ver los otros problemas que tenemos, pero lo mínimo, por Ya, lo menos, pero seguridad entonces, y economía. Mauro, hay un factor que está siempre dando las vueltas a la hora del análisis y lastimosamente o ventajosamente, eso ya será según quien lo vea, el factor de los jóvenes está ahí. Tú eres joven, tienes relación, digamos, tienes un contacto, tienes una comunicación, digamos, con los sectores juveniles. ¿Por qué apelar tanto a la juventud y apelar además desde herramientas como el TikTok, la banalidad, etcétera, para que estos jóvenes se integren y voten por un proyecto de cambio? Porque lo que vemos, incluso dentro de los análisis, la banalidad, el TikTok, etcétera, parecería que son los resortes con los que se mueven los jóvenes. ¿Hasta dónde esto es el óbice, por ejemplo, para que propuestas como las que acaba de mencionar y críticas a las que acaba de hacer Mireya calen en el electorado joven y se planten frente a una candidatura progresista? Yo creo que hay que partir desde una reflexión. No se trata de destruir las máquinas, sino de apropiarnos de ellas. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales, las plataformas virtuales nos permiten comunicarnos, también es verdad, y parafraseando un poco a lo que decía el famoso filósofo polaco Bauman, la sociedad líquida. Sigmund Bauman. Exactamente. Bauman hablaba de la sociedad líquida, o en términos marxistas, cuando él de Marx, el de verdad, no, no el ex compañero del SRI, no Marx Carrasco, persona muy respetable, por cierto. Marx decía, todo lo sólido se desvanece, ¿verdad? Entonces, creo que lo que hay que entender es que esas herramientas, si bien pueden banalizar también la política, la discusión, el debate, también pueden ser herramientas que bien utilizadas nos pueden permitir disputar precisamente el nombre de este programa, otro relato político, otras narrativas. Y yo creo que en eso la izquierda tiene que entender que los tiempos han cambiado y que esas nuevas tecnologías pueden ser herramientas muy pedagógicas
Todo depende del contenido que nosotros les demos. Es decir, si la izquierda quiere replicar lo que hizo en su momento Lasso, o lo que hizo en su momento Daniel Noboa, el uno poniéndose zapatillas rojas y el otro poniéndose pues de zapatos con plataformas para tratar de quedar a la misma altura de la pareja, bueno, pues sin duda alguna, la izquierda lo único que va a hacer es subirse a una plataforma que no le compete y que no es de la izquierda, que es empezar a emular a la derecha. De lo que se trata es de generar contenidos como los que yo sí creo fuimos capaces de hacerlo durante la consulta popular de Noboa, cuando nos embanderamos por el no en contra del contrato por horas y en contra de los tribunales internacionales de arbitraje. ¿Para qué? Para evitar precisamente que el país casi que quede a expensas y se someta de las grandes transnacionales y que las élites empresariales de este país al mismo tiempo puedan someter a la clase trabajadora casi para que sean esclavos. Bueno, las redes sociales jugaron un rol fundamental en ese sentido y nos dimos cuenta que podemos ser muy pedagógicos y que podemos retroalimentar con contenidos, hacer pedagogía política, hacer pedagogía jurídica, pedagogía económica. Creo que es fundamental y hay que entender que las demandas de los jóvenes, más allá de los matices ideológicos que son muy importantes, nuevamente quiero por tercera ocasión enfatizar en que esta disputa va más allá de las categorías políticas. Dentro de las categorías políticas hay principios y valores. Bueno, hay que hablarles a los nuevos electores sobre los principios y valores que defendemos, sobre el tema de la solidaridad, de la fraternidad, de la comunidad, de la acción colectiva, que vamos a salir de este abismo en el que nos han sometido los últimos gobiernos únicamente con el empuje y con el apoyo de todos. Mientras desde este lado ganar las elecciones implica un matrimonio, un contrato de amor, de afecto, indisoluble con el pueblo ecuatoriano para defender sus intereses, sus causas. Del otro lado, para la derecha, ganar las elecciones es un contrato de negocios. Para eso quieren ellos ganar las elecciones. Bueno, lo están demostrando todos los días. Y por eso es que utilizo esta metáfora. Mientras del un lado existe esa firme convicción y determinación para defender y alcanzar el bien común, bueno, desde el otro lado, lo que se pretende básicamente es firmar un contrato de negocios donde favorezcan únicamente a las familias del 1% más rico de este país. Del otro lado, queremos defender al 99% de ecuatorianos e incluso garantizar los derechos de aquellos que toda la vida se han aprovechado, pero garantizar los derechos no significa que hagan lo que les venga en gana, sino que se ajusten a la Constitución y la ley como todos. Gracias por los mensajes que tenemos, varios mensajes, los principales que hemos recogido. Marisa, Giovanna Cabrera, Pedro, Luisa son muy buenos para alcanzar la presidencia, menciona él. Lenny Benavides, guapísima. Mireya Pazmiño, dígale por favor gracias desde Manabí, así que los piropos ahí van. Fabián Mauro Andino Espinosa, asambleísta nacional por la Unión de las Izquierdas, hasta la victoria siempre, así que ya tienes ya estamos ganando los primeros votos. Sí, más claro, que hiciste la propaganda. Rodrigo Suárez, al Ecuador le encantaría que el doctor Mauro Andino sea candidato por la RC a la Asamblea Nacional, y tengo otro mensaje también. Tenías que haberle dicho al Machi antes. Ya le va a llamar. Claro, y que no sea tan beligerante cuando se hace cualquier crítica en Twitter, pero bueno, ya están las cosas. Ya. Pero bueno. ¿Puedo confesarte algo? A ver. Que nunca más voy a volver a una entrevista, voy a venir a una entrevista previamente habiendo corrido con mi hermano 10 kilómetros en la Carolina. Porque primero que uno viene demasiado caliente, más yo allá también hice 6 kilómetros ahora y estoy más fresquito. Allá de haberse pegado el baño respectivo, no vayan a creer que venía así, pero que además me está dando un calambre este rato, aunque no me lo crean, y le gusta que es verdad que está el calambre. Correr al ritmo del hombre es bastante complicado, ya ven que él es maratonista, claro, pero bueno, son gajes del oficio y nunca me voy a olvidar. ¿Pero aguantas o no aguantas la entrevista? No, sí aguanto, sí aguanto ya. 7 minutos más. No, tranquilo, sí aguanto, pero para que quede para las actas y para la anécdota. Edu, ya no puedes jalarle así a tu hermano, por favor. Mireya, te quería hacer una pregunta porque nos quedan ya pocos minutos también, pero hablaba de los jóvenes, pero también hay un factor que ha pesado mucho en la determinación a veces del voto a favor o en contra de la Revolución Ciudadana, y es el voto femenino. Ahí hay discusiones de un orden diverso. Unos hablan que hay un machismo dentro de la RC, otros dicen que no, que la representación de Luisa no alcanza para tener el voto de las mujeres. ¿Cómo miras el comportamiento femenino a favor de una candidatura de la Revolución Ciudadana, o en alianza o por separado? ¿Cómo ves ese factor?
Bueno, yo creo que los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Y ahora hemos visto unos medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, que tratan de llevar de una manera equivocada la figura de una mujer. Últimamente hemos sufrido mucha violencia política. Recuerda tú, Orlando, en la Asamblea Nacional cuando estaba confrontando al gobierno de Lasso, cuando estaba en esa pelea, y Mauro, que formaba parte también ahí de ese equipo, la violencia que sufrí, las amenazas, eran realmente fuertes, ¿no? Algo que querían doblegarme, pero bueno, creo que las mujeres tenemos esa fortaleza, esa valentía de continuar. Y yo veo que tratan de llevarle a mal. Mira el gobierno que tenemos ahora, este gobierno, la violencia que le está haciendo a la vicepresidenta, la violencia que ha hecho a las demás mujeres también. Y yo creo que ahora debemos apoyarnos todas las mujeres, más aún teniendo a una candidata a la presidencia mujer que nos va a representar, que nos va a hacer visibles ante la lucha de otras mujeres, de madres de familia, de jóvenes, de niñas que han sido abusadas, que han sido violentadas, que no les dan oportunidades. Yo creo que ahora las mujeres vamos a reflexionar de cómo hemos estado votando. ¿Cuál sería la propuesta particular con la que se pueda dialogar, hacer el otro relato también político electoral con el sector femenino, que además es casi la mayoría de los votantes también ecuatorianos y ecuatorianas? Recuperar la dignidad de la mujer, reconocer la lucha de la mujer y la resistencia de la mujer. Desde la Asamblea Nacional, igual, todas las asambleístas que lleguemos a la Asamblea Nacional, trabajar por la mujer, trabajar para que no haya tanta violencia de género también, ver y pelear por ese presupuesto que ha sido recortado ahora en este gobierno al Ministerio de la Mujer, cerca del 23% de recorte, ¿sí? De 17 millones pasó a 13 millones de dólares, y era ese presupuesto para luchar contra la violencia a la mujer. Entonces, creo que nosotros, ese es el diálogo, ¿no? Luchar contra la mujer, hacerle más visible a esa lucha que ha tenido. ¿Luchar contra la mujer o a favor no, de la violencia? A favor de la mujer, Orlando, por favor, en favor de las mujeres, en favor de los niños. Tal vez, perdón de la emoción, ¿no? Periodistas de nosotros, oye, tergiversando lo que se está. Quiero hacerte una pregunta que es clave, porque también es cierto que la crítica que se le hace a la candidatura de Luisa González o de una mujer es que este país, siendo machista, no vota por mujeres. ¿Cómo responder a ese criterio que se instala en ciertos sectores? Pues, no, una mujer no puede ser presidenta. Verónica nos hablaba, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum. Efectivamente es una muestra de que un país machista como México ha elegido a una presidenta como Claudia. ¿Qué mensaje tendríamos para los ecuatorianos y las ecuatorianas en función de lo que acabo de comentar? Mira, las mujeres somos de resistencia, somos de lucha, y al mismo tiempo también creo que tenemos esa capacidad de trabajar con amor, de trabajar con más sensibilidad, ser más sensibles a todo lo que está pasando en el país, acoger, llamar a la unidad siempre con ese cariño, con ese calor. Disculpa que te diga eso, pero creo que en las mujeres no ha habido mucha corrupción. Sí. No hay corrupción, no nos pueden venir a tratar de convencer o de llevar por un camino equivocado. Siempre la rectitud, creo que también con una sonrisa sacar adelante cualquier proyecto que se proponga, en este caso sacar adelante al país, recuperar nuestra patria. Es el propósito que Entonces, la última pregunta, Mauro, para ti, en función de lo que conversábamos con Verónica Silva. ¿Hasta dónde tú, desde tu perspectiva política de análisis, ves que la campaña será tan dura o tan difícil si tenemos un gobierno en funciones? El presidente Correa, cuando lo entrevistaba esta semana, decía, es la primera vez que nos enfrentamos a un presidente en funciones en una campaña electoral, pero por la otra parte es la que más me preocupa, es decir, el aparato gubernamental y el aparato económico está girando alrededor de elevar la imagen y sostener una imagen del presidente, con ministros ahora candidatos, con una candidata a la vicepresidencia que también es funcionaria pública. ¿Cómo ves ese panorama de las elecciones con un presidente candidato? Antes de responder eso, yo sí quisiera acotar algo que me parece fundamental que dijo Mireya. Hay estudios, hay mucha literatura al respecto que demuestra que, por ejemplo, los índices de corrupción, los casos son mucho menos proclives en las mujeres antes que en los hombres. Y el premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, que es de Bangladesh, que ganó el premio Nobel de la Paz precisamente por sus prácticas y por sus políticas en materia de economía popular y solidaria,
él señaló en varios de sus estudios que él prefería entregar cerca del 95% de líneas de crédito a las mujeres, porque las mujeres, y hay que reconocerlo, son mejores administradoras que nosotros los hombres, y son más responsables para pagar las deudas. Nosotros a veces nos gastamos en cosas que no debemos, y las mujeres en eso sí son mucho más prolijas, y ahí están los datos. Entonces creo que es algo muy importante, claro, que también hay que dejarlo ahí sobre la mesa, y Ecuador evidentemente no es la excepción. Ahora, sobre lo que tú acabas de plantear. Pero perdón, solamente te acoto una cosa, porque de los 17 binomios que se han establecido dentro, solamente hay 2 candidatos a la presidencia. O sea, 15 son hombres y 2 mujeres, no hay que olvidarse. Todavía se mantiene ese machismo dentro de los partidos políticos que deberían abrir y ampliar hacia la mujer, pero mira el temor que tienen las mujeres de participar políticamente. Viene toda esta violencia, todo este ataque cuando comenzamos nosotros a hacer un trabajo en favor del pueblo ecuatoriano o de confrontar algo que va en contra del pueblo. En este caso, lo que sufrió Viviana, tú sabes, como las amenazas que sufrimos tampoco. Lo que sufrió, yo me solidaricé con ella. Y ahora continúa con todas con toda esta violencia a la vicepresidenta. Incluso entonces, con una jueza a las ahora, mujeres también que le tienen ese temor de la participación, pero debemos abrir campo. Y como dijo el Mauro, excelente, las mujeres somos mejores administradoras, sabemos lo que hacemos y demostramos el trabajo transparentemente. Así que a ver, vamos con la pregunta para cerrar el programa de lo que te comentaba, de una campaña, digamos, desequilibrada por el aparato económico y ahora gubernamental a favor de un candidato presidente. Mira, es indudable que todo el andamiaje del Estado está jugando a favor del candidato presidente, pero además yo lo vengo sosteniendo desde hace varias semanas atrás, del presidente transitorio, y me atrevo a llamarlo tal cual como lo llamamos a Lazo, del presidente saliente. El presidente transitorio saliente, Daniel Noboa, tiene todo a su favor, pero me parece que ha hecho tan mala tarea que ni siquiera todo ese poder del Estado y fundamentalmente el poder punitivo del Estado y tener a los árbitros electorales de su lado le alcanzarán para lograr su cometido de obtener la reelección. O sea, ¿tú crees que sigue el declive? A mí me parece que eso es indiscutible. Yo creo que la gente cada día se desilusiona mucho más de alguien que dijo hacer política de la nueva, pero que tiene las mismas prácticas anacrónicas de la vieja política que él dice pero algunas rechazar. Incluso son nuevas, pero son terribles. Y son peores todavía. Y son peores todavía. Sí, la política económica que él ha ejecutado es el austericidio económico más funesto. Claro. El Estado como enemigo, el servicio público destruido, los derechos económicos y sociales de la gente, salud pública, educación pública, seguridad social, trabajo y salario digno, el derecho y el bien jurídico protegido por excelencia. ¿Cuál es? El derecho a la vida, el derecho que todos los liberales, y si es que él algo de liberal tiene, debería proteger y garantizar, el derecho a la propiedad privada. Ninguno de esos derechos están garantizados porque este gobierno ha sido incapaz de ejecutar las políticas públicas que permitan alcanzar esos grandes objetivos. Y por el contrario, que han demostrado una vez más las élites financieras y oligárquicas de este país, que ellos velan por sus intereses. Esa vieja muletilla que yo aspiro que el pueblo ecuatoriano, aunque con dolor, hayan procesado, que no es así como se dice, que el que tiene plata y por haber sido exitoso, dizque entre comillas, porque esas historias de éxito, de cómo acumularon riqueza también son bastante falsetas, pero esa famosa retórica de que como tiene plata no va a robar o no se va a favorecer, una vez más quedó develada como falsa, porque lo primero que hizo fue aprovechar el poder del Estado para precisamente intentar construir un gran proyecto inmobiliario a favor de su pareja allá en Oloncito y otros negocios más. Y de la mano de una fiscalía que ya hemos visto de lo que es capaz para tratar de inclinar la balanza. Y cuando el aparato judicial interviene en los procesos electorales, entonces no hay una democracia equilibrada y hay un desnivel en la disputa por el poder político. Y eso lamentablemente lo estamos viviendo. Yo sí quiero decirle a la gente... Perdón que te interrumpa, solamente para puntualizar en un minuto, ¿no le ves en segunda vuelta a Daniel Noboa? Mira, yo creo que el terreno de juego este rato está abierto para todos y todas. Ojo con algo. Sin duda, hay actores políticos que parten con
números tal vez altos, más interesantes, pero las encuestas son como los buenos perfumes, mi querido Orlando. Es bueno olerlas, pero no tragárselas, ¿sí? Así que lo que hoy digan las encuestas no necesariamente va a ser lo que refleje el día de las elecciones. El mundo, no solo el Ecuador, está muy convulsionado. De aquí hasta febrero muchas cosas pueden pasar. Sí, así es. Y algo que hay que considerar, el alto nivel de dispersión política. Tenemos al día de hoy 17 binomios, al menos quedarán 12 u 11 binomios en pie. Eso va a denotar una altísima fragmentación política, y no te sorprendas que alguien con el 20 o 21% ya pase a segunda vuelta, claro, que puede por pasar. la alta fragmentación. Ya lo vivimos en el 21, y con menos candidatos, y con menos insatisfacción política y menos desidia, porque yo creo que eso se ha profundizado ahora mucho más. Entonces, que Noboa ponga las barbas en remojo, porque quien quita e incluso se quede fuera de la segunda vuelta. Y quiero cerrar con esta reflexión, para la gente que nos está mirando, para el pueblo ecuatoriano, para la gente de Quito. No habrá futuro posible mientras no se reivindiquen las causas de los oprimidos y de quienes han sido víctimas de los gobiernos de los últimos años. Y esas reivindicaciones y esas justas causas por las cuales hay que luchar permitirán construir un futuro de paz y permitirán construir una sociedad menos polarizada y una sociedad que privilegie la solidaridad, la justicia social, la redistribución de la riqueza y sobre todo la paz social. Eso es lo que está en juego, no el egoísmo absoluto ni el individualismo exacerbado. Tu último mensaje entonces, Mireya, a propósito de lo que acaba de mencionar, para el pueblo quiteño, tú dirígele si quieres a tu provincia. Bueno, a la provincia de Bolívar y a todo el Ecuador y a todos los ecuatorianos, tomamos conciencia de cómo estamos viviendo, cuál es la realidad ahora de todos nosotros, de todos los ecuatorianos. Tratemos de dignificar a nuestras familias, dignificar al país, dignificar a nuestra patria. Tratemos de recuperar la patria con trabajo y no votando a esta derecha neoliberal. Pensemos quiénes nos van a sacar de todo este problema. Ya lo vivimos, ya tenemos nosotros una línea base, así que recuperemos nuestra patria y el poder está en la gente. Muchas gracias, muy amable. Gracias a Mauro Andino, Mireya Pazmiño, a propósito de esta conversación, de lo que hemos visto, y les advierto, efectivamente en las últimas horas ha habido buenos avances en la alianza de las izquierdas, lo que me han comentado quienes están en la mesa técnica, quienes además están abordando este tema con absoluta madurez y responsabilidad, que es lo más importante. Así que en las próximas emisiones, si es que ya se produce esto, pues tendremos la posibilidad de invitar a quienes han desarrollado. Si no, pues seguiremos conversando de estas perspectivas para las próximas elecciones. Nos despedimos aquí, en otro relato, el espacio para pensar en voz alta. Chao, chao. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.